Ok, entonces estamos en proceso de entender qué funciones, qué característica tienen las discontinuidades de las funciones para garantizar que son integrables. No solo viendo condiciones suficientes, sino también necesarias. Con los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, ya tenemos que si el conjunto de discontinuidades no lo demostramos, pero intuitivamente, como la demostración es similar, podemos decir que el chiste es que si el conjunto de discontinuidades se puede meter en una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen poquito, pues eso nos va a permitir garantizar que la función es integrable. Pero esa condición que es suficiente no es necesaria porque la función de toma n no cumple eso. El conjunto de discontinuidades son los racionales del 0 a 1 que no se pueden meter en una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen poco. Por otro lado, el asunto de la función que en el conjunto de Cantor vale 1 y en el resto vale 0, resulta que pese a que el conjunto de discontinuidades es no numerable, se va a poder demostrar que la función es integrable. Y ahorita voy a ahondar en por qué pasa esto. Bueno, por la construcción del conjunto de Cantor, el conjunto de Cantor de entrada está contenido en la unión de los intervalos que va del 0 1 tercio, del 0 al 1 tercio, unión del 2 tercios al 1. Eso quiere decir que el, el espacio que ocupa el conjunto de Cantor dentro del intervalo 0, 1 es un espacio menor que 2 tercios de longitud. ¿Por qué? Porque si todo el conjunto está contenido en la unión de estos dos intervalos y cada uno de ellos es de longitud 1 tercio, entonces el conjunto de Cantor ocupa a lo más 2 tercios de longitud dentro del intervalo 0, 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Pero nuevamente por la construcción del conjunto de Cantor, este también está contenido en el intervalo que va de 0 a 1 noveno, unión de 2 novenos a 1 tercio, que es 3 novenos, luego unión de 2 tercios, que es 6 novenos a 7 novenos, unión de 8 novenos. Esto implica que el conjunto de Cantor ocupa a lo más ¿qué tanto de longitud dentro del intervalo? Pues tienen 4 intervalos de longitud 1 noveno, pues ocupa además 4 novenos de longitud dentro del intervalo 0, 1. ¿Están de acuerdo? Si hacemos esto n veces, ¿qué va a pasar? El conjunto de Cantor está contenido en la unión de intervalos de la forma j sub i desde i igual a 1 hasta 2 a la n, ¿verdad? Porque se va duplicando en cada paso la cantidad de intervalos y la longitud de ji es 1 sobre 3 a la n
para toda i desde 1 hasta n. Hasta 2 a la n, ¿no? Esto implica que el conjunto de Cantor ocupa ¿qué tanto de longitud dentro del intervalo 0,1? 2 a la n sobre 3 a la n. Ajá. O sea, 2/3, hay 2/3 a la n, ¿estás de acuerdo? Sí. Ocupa a lo más, ¿no? Sí, tacho esto. Porque era a lo Sí, porque más. también tienen que ser la misma, ¿no? Tienen que estar elevados a la misma. O sea, n no puede ser n diferente, ¿no? Bueno, por la construcción de este conjunto coincide la n de qué tan largo es el intervalo con cuántos intervalos vas generando. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a lo más 2/3 a la n de longitud dentro del intervalo 0,1. ¿Qué notan? ¿Qué le pasa a esto? Entre más veces hagamos esto, ¿qué ocurre? Observación. ¿Cuál es el límite cuando n tiene infinito de 2/3 a la n? Cero, Cero. ¿no? ¿Cero? 0, muy bien. ¿Ok? Conclusión. ¿Qué tanta longitud ocupa el conjunto de Cantor en el intervalo 0,1? Cero. 0, ¿verdad? ¿Cómo ven? Loco. Loco, ¿verdad? Fíjense que esto es algo como aprender a hacer tapicería, ¿no? Ustedes tienen el intervalo 0,1 y dentro de ese intervalo vive un conjunto. Ese conjunto, si es un intervalo, pues su longitud está clara. Pues es simplemente la diferencia entre el extremo derecho del intervalo menos el extremo izquierdo del intervalo, y esa es la longitud del intervalo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero si tienen, por ejemplo, a ver, déjenme mandar la foto. Bueno, voy a escribir primero la conclusión. Y es que la conclusión es que el conjunto de Cantor no ocupa longitud dentro del intervalo, ¿verdad? Es decir, ¿Es un conjunto vacío? no es vacío. De hecho, es no numerable, ¿verdad? Sí, es que eso es lo que está muy raro. Pero no, eso no, porque, por ejemplo, un punto... A ver. Fíjate que esta discusión tiene que ver también con perímetros. Si tú quieres hacer una circunferencia con alambre, ¿qué tanto alambre necesitas para formar una circunferencia de radio R? Pues el perímetro, ¿verdad? Se requiere pi por 2 pi por R de alambre para formar una circunferencia
de radio R con el alambre. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Si tú quieres formar un rectángulo de lados A, B, pues lo que necesitas es, para el rectángulo, se requieren 2A más 2B de alambre para formar el rectángulo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ujú. Ahora, si tú tienes dentro del intervalo 0, 1, un intervalo, vamos a llamar A, B, ¿cuánto necesitas de alambre para formar este conjunto? Para cubrirlo. Ah, pues necesitas B menos A, que es la longitud, ¿verdad? B menos A es la longitud del intervalo cerrado A, B, ¿sale? Pero, si el intervalo fuera abierto, ¿un intervalo abierto tiene longitud? ¿Están de acuerdo que quitarle 2 puntitos a un intervalo no le debe de cambiar la longitud? O sea, esto debe ser lo mismo que la longitud del intervalo abierto A, B. Y por cierto, es la misma que la longitud del intervalo semiabierto A, B de ambos lados, ¿verdad? ¿Cómo ven? Sí, la longitud no cambia. La longitud no cambia, ¿sale? Ahora, si en lugar de tener, fíjense que aquí la cantidad de alambre que necesitas para formar este intervalo, pues es esa longitud, ¿verdad? ¿Sale? Lo que pasa es que el intervalo, pues es como de una sola pieza. Bueno, lo puse en el 0,1 porque luego me voy a restringir al 0,1, pero obviamente esa propiedad de la longitud es la misma para cualquier intervalo. Pero si ahora tuvieran un conjunto A, que es de la forma A, B, unión C, D, es distinto decir, ¿qué tan grande es este conjunto? Bueno, depende. Si con grande nos referimos a cuáles son los puntos más alejados, pues A es dentro de este conjunto, los más alejados son A y D, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el conjunto A ocupe toda la longitud del intervalo A, D, sino que solamente esos puntos, que son los más alejados dentro de A, su distancia es B menos A, que es la longitud del intervalo A, D. Pero si les pregunto, ¿qué tanta longitud ocupa el conjunto A en la recta? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Que ocupa B menos A más D menos C. O sea, la cantidad de alambre que necesitas para formar este conjunto, ¿verdad? Como en el caso del perímetro. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí la respuesta sería B menos A más D menos C, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si tuvieran una cantidad finita de intervalos,
pues el conjunto ocupa una longitud dentro de la recta que es igual a la suma de las longitudes de cada uno de los intervalos que lo conforman, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, ujú. Ujú. Ahora, un punto, un conjunto de un solo punto, ¿qué tanta longitud ocupa dentro del intervalo, dentro de la recta? 0. 0, ¿verdad? Entonces, si A, Entonces, en el conjunto de Cantor se podría decir que como que no tiene puntos seguidos, por decirlo así. O sea, como que todos sus puntos son aislados y por eso la longitud que ocupa es 0 cuando se toma a la eso voy, ya casi llego a los conjuntos raros, espérame. Si es un conjunto de un solo punto, pues no ocupa longitud dentro de la recta, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con Q intersección el 0,1 con I intersección el 0,1 y con Cantor? ¿Qué tanta longitud ocupan los racionales del intervalo? ¿Cómo ven? ¿Todos No, están de acuerdo? ¿Eh? 0, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque son puros puntitos sueltos? Ajá, porque son aislados, no generan como intervalos de una sola pieza, ¿no? Ah, ok, entonces, y dices los irracionales por lo mismo también. Ah, bueno, ajá, es lo que como que la intuición me dice, sí. Pero entonces, si dos conjuntos ocupan una longitud de 0, pues no al unirlos te tendrían que ocupar una longitud de 0. Como que esa forma de que están pensando la propiedad de ocupar longitud no aceptaría la propiedad del rompecabezas, ¿se dan cuenta? Y estaría feo. ¿Sí lo ven o no? Sí, entonces depende de qué tan cerca estén los puntos, porque en este caso todos los puntos son aislados, pero pues están tan cerca Pues que el problema es qué significa eso de ocupar, ¿no? O sea, para contestar esto necesitas precisar qué significa eso de que un conjunto ocupe longitud dentro de la recta. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que este es el concepto que necesitamos precisar? sí. Ahora, la manera en que definamos esa propiedad, ¿quieren que sirva el teorema del rompecabezas o no? Es decir, si para formar un conjunto necesitas X cantidad de alambre para formarlo, y si para otro conjunto necesitas X cantidad, bueno, Y cantidad de alambre, y esos conjuntos son ajenos, al unirlos, la cantidad de alambre que necesitas es la suma de la cantidad de alambre que necesitas por cada uno. ¿Cómo ven? Pues es el teorema del rompecabezas, ¿están de acuerdo? Eso queremos que se siga cumpliendo, ¿están de acuerdo?
Sí, efectivamente. Ujú. Entonces, la forma en que definamos esto no puede ser de tal manera que esto ocupe 0 y esto ocupe 0, porque su unión tendría que ocupar 0 y no ocupa 0. La unión de este conjunto con este conjunto, pues es el intervalo 0, 1, cuya longitud es 1, no 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces déjenme anotar esa observación. Entonces, la forma de definirlo debe ser de tal manera que se cumpla el teorema del rompecabezas. ¿Sale? Es decir, tenemos que medir de cierta manera a los conjuntos Q intersección 0,1 y, bueno, I intersección 0,1, de manera que la medida de la unión sea 1 y la suma de las medidas de estos conjuntos ajenos sea 1 también. Tiene que coincidir, ¿no? Si mides cada uno por separado, al sumar esas medidas te tiene que dar 1, porque esa es la medida que te da al unir estos dos. ¿Está claro? ¿O ya esto se hizo muy enredado? ¿Hasta aquí vamos bien? Ajá, hasta aquí bien. Bien. Entonces, esto significa que necesitamos una función de medida. De hecho, así se llama el nombre, ¿eh? El nombre técnico es así, función de medida. ¿Sale? Que denota, que cumpla ciertas propiedades. Que cumpla ciertas propiedades. O sea, no es asignar medidas a lo loco, sino que ciertas propiedades se tienen que cumplir. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Todavía alcanzan a ver bien esto o ya cambio de plumón? Todavía se ve bien. Ok, Bueno, no sé, mis compañeros. bueno, entonces. Tal función la denotamos con mu. ¿Sale? Entonces, definición. Sea I subconjunto de R un intervalo acotado
con extremos A y B, tal que A es menor que B. La medida de I es mu de I. ¿A qué va a ser igual? Lo que queremos medir es una propiedad relacionada con la longitud. Entonces, ¿cuál tiene que ser la medida de un intervalo? Pues su longitud. ¿Está claro? Ya nada más escribo esta definición y cambio. O sea, es B menos A, sin importar si el intervalo es abierto, cerrado, semiabierto, ¿no? Que esto pues coincide con la longitud del intervalo I. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, para poder saber cómo vamos a medir este tipo de conjuntos raros o el Cantor u otros, lo que vamos a hacer es aplicar como la técnica de un tapicero. Es decir, en el caso, por ejemplo, de un muro, si un tapicero sabe que pues si el muro tiene una forma fácil, pues un rectángulo, por ejemplo, pues ya calculas el área del muro y eso te dice qué tanto tapiz necesitas. Eso es obvio, ¿verdad? Está claro. La cuestión es que, pues generalmente el muro, si es muy grande, necesitas juntar varias piezas del papel tapiz para que el muro quede cubierto adecuadamente. ¿Están de acuerdo? Si además la forma del muro no es regular como un rectángulo, sino que se van a necesitar cortes y entonces los pedazos del tapiz que vas a usar pues pueden tener distintas formas. ¿De acuerdo? Entonces, además, es muy difícil con muchos materiales tapizar de manera que los empalmes queden orillita con orillita perfecto sin dejar huecos ni encimar. ¿Están de acuerdo? Entonces, si necesitan calcular qué tanto material necesitas, pues lo que se hace es hacer una estimación por arriba, es decir, aún considerando empalmes, porque muchas veces vas a necesitar que se empalme para que no dejes huecos a la hora de tapizar, entonces haces una estimación por arriba. ¿De acuerdo? Entonces, para medir otro tipo de conjuntos, usaremos lo que le llamaremos, usaremos la técnica que llamaremos del tapicero. Es decir, usaremos fragmentos o pedazos de tapicería con los cuales garantizamos cubrir el conjunto en cuestión, el conjunto, aunque haya empalmes. ¿Se entiende la idea?
Creo que sí. A ver. Entonces, fíjense que en el caso, si el conjunto está en R, si A es un subconjunto de R, ¿qué pedazos de tapicería vamos a usar para cubrir al conjunto A? Pues tienen que ser pedazos que sepamos, que sí sepamos medir. Es decir, en el caso del tapicero de un muro, pues para estimar qué tanto material necesitas, pues tienes que usar formas que sean fáciles de calcular el área, porque si usas pedazos muy complicados que no sabes ni su área, pues no vas a poder estimar qué tanto material necesitas, ¿verdad? En el caso del intervalo, pues los pedazos con los que podemos cubrir a un conjunto, para saber qué tanta longitud ocupa ese conjunto, pues no sé si sea obvio qué tipo de conjuntos vamos a usar para cubrir A. Tienen que ser conjuntos que sí conozcamos su longitud, es decir, intervalos. ¿Están de acuerdo? Solamente podemos ocupar intervalos, ¿verdad? Otra cosa no. Hasta ahorita No sé. sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Sale? Bien. Entonces, en el caso del conjunto de Cantor, en lo que mencioné hace rato, que sabemos, observación. En el caso del conjunto de Cantor, podemos cubrir al conjunto de Cantor con 2 a la n intervalos de longitud 1 sobre 3 a la n, de modo que al tomar n cada vez más grande, podemos concluir que la medida del conjunto de Cantor es 0. ¿Están de acuerdo? Por lo que nos mostró hace rato, ¿no? De lo del límite, Sí. ¿Por qué? Porque, porque se multiplican, ¿no? Bueno, bueno, o sea, pero el chiste es que, ¿de dónde sale esta conclusión? Del hecho de que hay una cantidad, en este caso, finita de intervalos, que aunque la cantidad de intervalos va creciendo, como sus longitudes decrecen rápidamente también, al final de cuentas, la suma de las longitudes de todos esos intervalos es tan chica como quieras. Es decir, si tú quieres cubrir al conjunto de Cantor, hagan de cuenta que tienen su intervalo, ¿no? Y dicen, a ver, ¿qué tanto
listón necesito para que quede cubierto el conjunto de Cantor? Para garantizar que los pedazos del listón que voy a agarrar cubran al conjunto de Cantor. Y dices, pues fíjate, en el primer paso, si quieres usar 2/3 del listón, la observación de hace rato te dice, mira, sí se puede, ¿no? Puedes cubrir al conjunto de Cantor en la recta con 2/3 del listón. ¿Están de acuerdo? O sea, 2/3 de unidades de longitud. ¿Lo ven? Sí. Pero si quieres usar menos listón, también se puede. Porque si ahora, en lugar de cubrir el conjunto de Cantor con 2 pedazos de 1/3 cada uno, lo cubres con 4 pedazos de 1/9 cada uno, también se puede. Y en ese caso necesitas 4/9 de listón, de unidades de longitud de listón, para cubrir al conjunto. ¿Pero qué crees? Que eso lo puedes hacer, si tú quieres usar menos listón, solamente necesitas cubrir al conjunto de Cantor con más pedazos de listón, pero la longitud de cada uno de ellos cada vez más pequeña. De manera que la cantidad total de listón que necesitas es este número. Y como este número tiende a 0, pues al final cualquier cantidad de listón te sirve para cubrir el conjunto de Cantor, ¿lo ven? Por lo tanto, no ocupa longitud dentro del intervalo. ¿Cómo ven? ¿Suena bien? Bien raro, profe. No, no es cierto. No, sí, ¿Vale? se entiende. Ok. Entonces, una vez que estamos aquí, la moraleja de este ejemplo es, pues mira, una manera de medir este asunto es que para saber qué tanta longitud ocupa, opción 1. Opción 1. Para saber qué tanta longitud ocupa. ¿Qué tanta longitud ocupa un conjunto en R? Tapízalo. Con Z se escribe. Tapízalo con intervalos. Y fíjate en la menor cantidad de material que necesitas. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Ahora. Lo que nos falta definir en esta forma de medir qué tanta longitud ocupa en un conjunto es las reglas para la tapicería, ¿verdad? O sea, ¿qué significa que con intervalos tapices a un conjunto, ¿verdad? Pues déjenme escribir eso aparte. Pues falta precisar qué significa tapizar o cubrir un conjunto A en R con intervalos. ¿Están de acuerdo que esto falta precisar?
¿Sale? Sí. Observación. En el caso del conjunto de Cantor, podemos cubrirlo o tapizarlo con una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes suman, y aquí la clave es esta palabra, suman un valor tan pequeño como queramos. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en esta observación? Pero cuando hacemos el intervalo, los intervalos más pequeños, también salen más intervalos, ¿no? Sí, Al final sí sale- pero siempre es una cantidad finita. ¿Estás de acuerdo? Sí. El problema, Profe, pero por ejemplo, en el ejemplo del conjunto de Cantor, al momento que n tiende a infinito, la cantidad de intervalos se vuelve también infinita, ¿no? sí, pero la suma de las longitudes es tan chica como quieras. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, eso sí. ¿Sale? Entonces, ¿estás de acuerdo que si un conjunto lo puedes tapizar con cualquier cantidad de material, ese conjunto, su longitud o su medida es cero? Sí, Pues esa es la observación, ¿no? ¿Sale? Ahora, en esta otra observación lo que estoy remarcando es que el conjunto de Cantor lo puedes tapizar con una cantidad finita de intervalos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? O sea, en la opción 1 podríamos decir, entonces, ¿cómo vamos a medir qué tanta longitud ocupa un conjunto en la recta? Ah, pues fíjate cuál es la menor cantidad de material que necesitas para cubrir un conjunto con una cantidad finita de intervalos. ¿Sale? El problema es que el conjunto de los racionales en el 0,1 no se puede cubrir con una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen poco. ¿Están de acuerdo? No se puede. Si tú quieres cubrir a los racionales del intervalo 0,1 con una cantidad finita de intervalos, la suma de las longitudes de esos intervalos va a ser 1. Porque si no cubres con una cantidad finita de intervalos una longitud 1, quiere decir que vas a dejar huecos en el intervalo. Y dentro de esos huecos va a haber racionales. Entonces no se pueden cubrir a todos. ¿Sí? ¿Está clara esta observación? Sí. a ver, ¿puedes explicar otra vez? Ajá, fíjate. A ver, tú toma el intervalo 0,1. Y te doy una cantidad finita de tapices, que son intervalos, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos, su longitud es de tal manera que tienes aquí el intervalo I1, el I2, el I3,
etcétera, hasta el IN. Tienes una cantidad finita, ¿sale? Sumas desde I igual a 1 hasta N las longitudes de estos intervalos, I sub I. Si tú quieres que, que puedas tapizar este conjunto y que esto fuera menor que un medio, no vas a poder. ¿Verdad? ¿Por qué? Suponte que pones como es una cantidad finita de tapices, de pedazos de tapicería, pues hay uno que es el que tiene longitud más grande. Como tienes que cubrir el 0, pues lo pones aquí. ¿Sale? Aquí ya cubres este pedazo con el intervalo más grande que tengas ahí dentro de estos. Luego, tú no puedes saltarte y dejar un hueco aquí, porque aquí adentro tendrías que, o sea, si tu siguiente pedazo de tapiz cubre así y deja un huecote, aquí hay una infinidad de racionales. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que agarrar y poner, si te va bien, este es un racional y este es otro racional, de manera que cubres este huequito sin desperdiciar material. ¿Te das cuenta? Sí. Y así te sigues. Vas poniendo, si bien te va, los extremos son todos racionales y no desperdicias material. Pero si la suma de las longitudes de todos estos intervalos es menor que un medio, pues ya te fregaste, ¿no? Porque no vas Sí, a nada más se cubre la mitad a lo mucho. ni la mitad, ¿no? No vas a poder ni siquiera cubrir el un medio. Si los vas acomodando así, no llegas ni siquiera aquí. Ah, sí, porque es menor, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Menor, si le puse menor estricto. ¿Lo ven? Bueno, ¿y por qué menciono esto? Ah, porque en el caso del ejemplo que les di antier con el conjunto de Cantor, el conjunto de discontinuidades era el conjunto de Cantor. Pero para la función de Tomae, el conjunto de discontinuidades es este. ¿De acuerdo? ¿Y qué les estoy diciendo? Que la función de Tomae, tanto la función que usa el conjunto de Cantor, que vale 1 en el conjunto de Cantor y 0 en lo demás, es integrable. No lo he demostrado porque va a salir después, pero eso es un hecho. Y la función de Tomae, que es discontinua en este conjunto, es integrable, pero no puedes cubrir a este conjunto con una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen algo pequeño, ni siquiera menor que un medio, menos algo más pequeño. Es decir, si ustedes eligieran en la opción 1 para medir la propiedad que queremos medir, la técnica del tapicero, pero con una cantidad finita de pedazos de tapiz, este conjunto sí ocuparía longitud dentro del intervalo. Y no me va a servir para caracterizar condiciones necesarias y suficientes para que una función sea integral. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, déjenme anotar esas observaciones en la siguiente hoja. A ver. Nada más quiero hacer una anotación. Notación. La función que vale 1 si x está en el conjunto de Cantor y 0 si x está en el 0, 1 sin el Cantor. Para no estar diciendo la función que usa el conjunto de Cantor,
le vamos a llamar la función característica esta función tiene como dominio el 0,1. Valores reales, ¿sale? A esta función le vamos a llamar la función característica del conjunto de Cantor en el 0,1. Y la vamos a denotar con la letra G, y como subíndice le ponemos Cantor en 0,1. Esto es más breve que escribir todo esto, ¿sale? ¿Qué letra es, perdón, con la que se va a denotar? G. La letra G. La que es como X en el alfabeto griego. Nada más que le pongo la patita larga para que se distinga de una X en el alfabeto latino. De acuerdo, muchas gracias. ¿Sale? Bueno, breviario cultural. Las funciones características son las que valen 1 en el conjunto indicado aquí y 0 en lo demás. Después en cálculo 3 las usaremos más. Ahorita solo las voy a usar en este tema extra de esta unidad 3, ¿sale? Nada más para no tener que estar escribiendo todo eso y recordarles qué es esto, ¿sale? Bueno. Ya, entonces, la siguiente observación es que el conjunto de discontinuidades de esta función se puede cubrir con una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen poco. Esta función es integrable. Pero si f es la función de Tomae, el conjunto de discontinuidades de f, que es los racionales en el 0,1, no se puede cubrir con una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen poco. ¿Queda claro la observación? Y f es integrable, ¿verdad? F es integrable. Así es, Alonso. O sea, lo que va a determinar si la función es discontinua en una cantidad pequeña de puntos, donde pequeño es infinito numerable, eso es suficiente para que la función sea integrable, pero no es necesario, porque la función de Tomae es integrable y no cumple eso. ¿Sale? A ver, otra vez, lo dije al revés, ¿no? No, perdón. Lo dije al revés. Va de nuevo. Es cierto que si la cantidad de puntos en donde la función es discontinua no es muy grande, donde no muy grande es hasta ser infinito numerable, la función sí es integrable. Pero esta función, la característica del Cantor, te indica que no es necesaria esa condición.
porque esta es discontinua en una cantidad no numerable de puntos. Ahora sí lo dije bien. ¿Sale? ¿Ok? Y entonces la función característica de Cantor, ¿sí es integrable? Ajá, sí, sí. No lo he demostrado, pero ya se los adelanto. ¿Ok? Sí, sí ves que va a ser integrable porque el conjunto de discontinuidades cabe en una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes suman poco, y entonces podemos aplicar la misma técnica que se usó para demostrar que una función con una cantidad finita de discontinuidades es integrable. ¿Te das cuenta de eso? Lo pongo en la siguiente hoja. Y aplicas esa técnica, pero a los intervalos de las discontinuidades, ¿no? Sí, a los que contienen a las discontinuidades. ¿Sale? Ok. Entonces déjame anotar eso. Para demostrar que la función característica del Cantor es integrable, es aplicar esa misma técnica que ya se les presentó. Con el Q lo intersecté con el 0,1, el intervalo 0,1. ¿Sale? Entonces, para demostrar que la función característica del Cantor es integrable, se puede usar la misma técnica que la usada para demostrar que una función con el conjunto de f, una función f, con el conjunto de discontinuidades finito es integrable. ¿Sale? O sea, técnicamente, teóricamente ustedes podrían ya demostrar que esta función es integrable dando la partición necesaria para el criterio de Cauchy. Y los intervalos son justo los de esta propiedad, de que el conjunto de Cantor está contenida en la unión de estos intervalos con estas propiedades. Con eso ustedes ya podrían dar la demostración formal de que la función característica del Cantor es integrable usando el criterio de Cauchy. ¿Lo ven o no? Sí. Sale. Profe, en esta función los puntos los puntos de discontinuidad es en donde vale lo de Cantor, ¿no? Ajá, sí. Los puntos en los que es continua es entonces en donde vale 0. El conjunto de discontinuidades de la función característica del Cantor es el conjunto de Cantor. ¿Sale? Eso también lo pueden demostrar. ¿Vale? Y esto que nos dice de lo de los intervalos, bueno, de lo de la misma técnica de los intervalos finitos, es por lo que nos dijo de lo de la cantidad de listón, por ejemplo, de que con cualquier Ajá. cantidad de listón se puede cubrir. Sí, ¿sale? Entonces, en este caso, los cachos de listón son como nos ha dicho, ¿no? Los Sí. intervalos. Sí, lo que pasa es que aquí la ventaja que tienes para la función esta, al igual que para este caso, cuando tienes una cantidad finita de discontinuidades, la ventaja que tienes es que los mismos intervalos que utilizas para atrapar al conjunto de discontinuidades, cuyas longitudes suman poco, los extremos de esos intervalos te dan directamente los puntos de la partición que vas a necesitar para que se cumpla el criterio de Cauchy. ¿Sale? Es más, esta es más fácil de demostrar que esta, porque como esta es constante 0 en los otros intervalos, pues ya no necesitas más puntos en la partición. Aquí sí se necesitaban más puntos en la partición, aplicando el teorema de que las funciones continuas son integrables en cada intervalo donde la función es integrable fuera de en los subintervalos en donde la función es continua. Bueno, ya, se me enredó lo que dijo, pero pues, si me siguieron está bien, no se preocupen si no. Bueno, entonces, por lo anterior, por la observación anterior que es esta,
esta condición de poder tapizar el conjunto de discontinuidades con una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes suman poco, es condición suficiente para que la función sea integrable, pero no es necesaria otra vez. Para que se entienda mejor esto, a esta propiedad le voy a poner nombre para que luego se entienda mejor la propiedad que sí es necesaria para que una función sea integrable. Entonces, para eso voy a dar dos definiciones. Bueno, la primera definición es: sea A un subconjunto de R. Decimos que un conjunto decimos que un conjunto finito de intervalos que le voy a llamar U igual a I1 hasta IN es una cubierta de A si A está contenido en la unión desde I igual a 1 hasta N de I sub I. ¿Cómo ven? Es una cubierta finita, ¿eh? Finita. Entonces, ¿qué cosa es una cubierta finita de un conjunto en R? Una colección finita de intervalos. ¿Sale? Es más, especificamos de intervalos, ¿sale? De intervalos. Es una cubierta finita de intervalos. ¿Se entiende qué cosa es una cubierta finita de intervalos de un conjunto? Es simplemente los pedazos de tapicería con la que van a cubrir el conjunto. Por eso, al unirlos todos, la unión contiene el conjunto. Queda tapizado, aunque se encimen. ¿Se entiende? Pero aquí I es un intervalo. Ajá, sí. ¿No como tal? Ok. Sí, por eso puse aquí, decimos que un conjunto finito de intervalos U. Entonces, U es el conjunto finito de intervalos, ¿verdad? Pero lo pongo aquí. I sub I es un intervalo para toda I desde 1 hasta N. ¿Te queda claro? Cada intervalo es finito, ¿verdad? No. Cada intervalo tiene muchos puntos, ¿no? O puede tener muchos puntos. ¿Estás de acuerdo? Si no es degenerado. Pero aquí... Bueno, pero o sea, cada intervalo está dentro de... bueno, no, sí, creo que ya entendí. ¿Ok? O sea, la cubierta es el conjunto de intervalos. Es el conjunto de pedazos de tapices con el que vas a tapizar el conjunto. ¿Y qué significa tapizarlo? Pues que la unión de los intervalos contiene al conjunto en cuestión. ¿De acuerdo? Es solo un nombre. Que la unión de los intervalos contiene al conjunto. Ajá. Pues si quieres ¿No es al tapizar... revés? No. Si quieres tapizar este conjunto, aunque te sobre material, esto tiene que caber dentro de la unión de los intervalos. ¿Estás de acuerdo? Si pongo la contención al revés, no estás tapizando, no garantizas que tapices al conjunto. Te puede faltar material para cubrir al conjunto. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, porque entonces los intervalos, o sea, la unión de todos estos intervalos podría ser menor que el conjunto y entonces habría puntos del conjunto que no sean cubiertos, ¿no? Así es, observación. En tal caso... Profe, pero a lo que me refería con lo de los intervalos infinitos es que, por ejemplo, si alguno de estos intervalos de este conjunto podría ser, no sé, por ejemplo, 0, infinito. No. Generalmente cuando hablamos de intervalos acotados, ¿verdad? Va. ¿Sale? Intuitivamente, al conjunto A lo tapizamos con los intervalos
I sub I de la cubierta. Esta palabra es la que les va a costar trabajo porque dentro del argot de la tapicería, aunque no sean tapiceros, no se utiliza esto, ¿verdad? Pero la cubierta es el conjunto de pedazos de tapices con los que van a tapizar el conjunto, con lo que lo van a cubrir. ¿Se entiende? Al conjunto. Sí, ok. ¿Sale? Ahora, puede haber traslape del material, o sea, los intervalos se pueden encimar y cubrir de más al conjunto, porque el chiste es garantizar que quede cubierto el conjunto, aunque te sobre material. ¿Sale? O sea, esta contención puede ser propia o no. ¿Sale? Entonces, le voy a poner así. ¿Podría darse la igualdad? Sí, pero puede darse la contención propia. O sea, te puede sobrar material. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Bien. Entonces, en el conjunto de Cantor, lo que observamos es que para cualquier cantidad, o sea, podemos cubrir al conjunto de Cantor con cualquier cantidad de material. Entonces ya viene la definición formal de esa propiedad. Si es para cualquier cantidad de material, esta propiedad lleva un para todo ¿qué? Sí. Me imagino que para todo epsilon. Así es, definición. Sea A conjunto, subconjunto de R. Decimos que A es de contenido cero si para toda epsilon positiva existe U igual a I1 hasta IN cubierta, una cubierta finita de A. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la unión de estos intervalos contiene A, ¿verdad? Tal que la suma desde I igual a 1 hasta N de las longitudes de los intervalos de I sub I es menor que epsilon. ¿Cómo ven esta definición? Contenido cero se refiere a que. Eso me imagino que Es una esto es cero. Es una forma de medir un conjunto para decir que no está ocupando longitud en la recta. ¿Lo ves? Porque ¿qué te dice esto? Que cualquier cantidad de material te sirve para cubrir al conjunto, como en el conjunto de Cantor. Ejemplo. C es de contenido cero. ¿Lo ven o no? Sí, porque esa suma la podíamos hacer tan chica como queramos, ¿no? Que es lo que dice la ¿Verdad? definición. ¿Lo ven o no? Sí, sí. Ujú. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué se puede demostrar? Teorema. Sea f una función definida en un intervalo AB acotada tal que el conjunto de discontinuidades de f es de contenido cero. Entonces, ¿qué? F es integrable. Perfecto.
¿Se vale el regreso? No, por lo de Tomae, ¿no? Por la de Tomae, muy bien. No se vale el regreso. Por la función de Tomae. ¿Sale? Entonces, aquí, esa es la observación 1. La 2 es que Q intersección 0,1, los racionales del 0,1, no, este conjunto no es de contenido 0. ¿Vale? Y bueno, el conjunto de discontinuidades de la función de Tomae es este. ¿Sale? ¿Ok? No lo voy a demostrar, ni me voy a detener más en este resultado, porque yo lo que quiero es una condición necesaria y suficiente para saber cuándo una función es integrable. ¿De acuerdo? Y una duda, cuando en la definición ocupamos el conjunto A se refiere al conjunto de discontinuidades, ¿o no? Cuando A vemos ver, funciones. es que mira. En la definición anterior, primero defines qué cosa es una cubierta finita de intervalos para un conjunto cualquiera. ¿De acuerdo? Ok, ajá. Sale. Entonces, aquí todavía no hay nada que tenga que ver con funciones e integración, nada de eso. Esto es una definición general para cualquier conjunto en R. ¿Sale? Sale. Bueno, la siguiente definición es igual. Te define una propiedad para cualquier conjunto en R. Aquí tampoco todavía estás hablando de funciones, ni de integrabilidad, ni de nada de eso. ¿Sale? Ok. El teorema sí. En el teorema te habla que esta condición, el que el conjunto de discontinuidades sea de contenido 0, es condición suficiente para garantizar que la función es integrable. En otras palabras, a estas alturas no les debe de sonar extraño que si el conjunto de puntos donde la función es discontinua lo puedes meter en una cantidad finita de intervalos cuya longitud es pequeña, tan chica como tú quieras, la función va a ser integrable. Porque demostramos varios ejemplos en donde justo el chiste era meter la zona problemática en una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen epsilon medios. En varias demostraciones era epsilon medios. Y la epsilon era del criterio de Cauchy. Entonces, este teorema, lo único extraño debería ser este lenguaje nuevo. Todo esto es lenguaje nuevo. Este concepto, pero la forma en que se demuestra este teorema no es tan extraña para ustedes porque es la misma técnica que se usa para demostrar de varios ejemplos que hemos hecho. ¿Queda claro? Por eso hicimos esos ejemplos primero. ¿Sale? Para que este teorema no les fuera tan extraño. ¿Sale? ¿Va? Sale. Ok. Acuérdense que esto es tema extra. Si sienten, ¿cómo va ese estómago? ¿O cómo sienten los pies? ¿Sienten los pies ¿sienten los pies en la tierra o se sienten en la montaña rusa en la parte fea? Está muy chido, pero Segundo, profe. que sí como que asimilarlo como que cuesta un poco. Ok. Bueno. Una cosa que me gusta de dar este tema en cálculo 2 es que es como un primer llegue a una teoría ya más como de grado de dificultad mayor a lo que se le suele dar en cálculo 1 y 2. ¿Sale? Lo bueno es que como esto no viene en el temario de cálculo 2, pues si no le entienden a nada de esto no importa,
van a poder resolver su examen con las propiedades básicas de la integral, con la definición de la integral, etcétera. ¿Sale? Y les decía, hasta la clase en donde demostré que la función de Tomé es integrable, hasta ahí sí viene en el temario y bueno, eso sí, ¿sale? Y esa demostración ya está difícil. Bueno, ya de lunes para acá todo es tema extra, ¿verdad? ¿Sale? Entre más le entiendan, más se les va a facilitar entender qué funciones son integrables y cuáles no. O sea, esto es, si le entiendes, te ayuda. Si no, puedes resolver lo del examen con lo básico, que son las propiedades básicas y las definiciones de integral. ¿Sale? ¿De acuerdo? Pues no se espanten. ¿Vamos bien? Como para este segundo parcial podemos ocupar esto. Para el tercero. Ah, ok. ¿Sale? Bueno. Acuérdense que esto ya es de la unidad 3. Bueno, ahora. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el chiste? Si ser de contenido cero es suficiente, pero no es necesario, ¿cuál es la condición necesaria para el conjunto de discontinuidades para que una función sea integrable? Entonces, anoto esa pregunta. Entonces, observación. Que el conjunto de discontinuidades sea de contenido cero es suficiente para que f sea integrable. Pero no es necesario. Ante esto la pregunta es, ¿qué condición es necesaria y suficiente para que f sea integrable? A estas alturas a lo mejor dirían, ¿y a poco hay? ¿A poco no? No tendría por qué haber, ¿no? O sea, pues, una misma condición que sea necesaria y suficiente no siempre se puede. En muchos contextos se pueden encontrar condiciones necesarias o condiciones suficientes, pero encontrar condiciones necesarias y suficientes es en muchos casos difícil. ¿Lo ven o no lo ven? O sea que en este caso no habría para que una función sea integrable como tal. De hecho, O va a- sí la hay. ¿Sale? Pero es sorprendente, ¿estás de acuerdo? Que la haya. O sea, como sí, que, exacto. Como que generalizarlo tanto. Pues, exacto. O sea, es sorprendente que haya, ¿no? Entonces, pues ya voy a dar dos definiciones y enuncio el teorema. Pues, definición. Sea A en R. Una colección, un conjunto infinito, numerable, de intervalos U igual a I1, I2, puntitos, IN, puntitos,
¿Sale? Es una cubierta infinita, numerable, de intervalos de A. Fíjense el nombre larguísimo de esto, ¿eh? Sí, para toda INN, I sub I es un intervalo y A está contenido en ¿dónde? ¿Qué es lo que hace que un conjunto de intervalos se vuelva cubierta? Que el conjunto está contenido en ¿dónde? ¿En la unión de los intervalos? De todos, ¿verdad? En la unión, desde I igual a 1 hasta infinito, de I sub I. ¿Cómo ven? Es decir, en el nuevo concepto que vamos a dar, igual vamos a usar la técnica del tapicero. Vamos a utilizar intervalos para cubrir un conjunto. ¿Por qué intervalos? Porque la longitud de los intervalos está bien definida y es un concepto fácil. ¿De acuerdo? Lo que cambia con el concepto anterior es que en lugar de usar una cantidad finita de pedazos de tapicería, es decir, en lugar de usar una cantidad finita de intervalos, ahora vamos a poder utilizar una cantidad infinita de intervalos. Entonces pueden decir, pues está peor, ¿no? Porque vas a usar más pedazos. Ah, pero esto es lo que nos va a permitir. Van a ver, vean. ¿Va a permitir que se puedan hacer, chicos? La longitud de los intervalos. Es que la siguiente definición es, ¿cuál va a ser? Es similar a la otra, ¿no? Ya lo escribo en una hoja aparte. ¿Cuál es la siguiente definición? Pues es ponerle nombre a qué propiedad. La de ser tan chica la suma de la longitud de los intervalos. Exacto. ¿Verdad? Cuando los conjuntos los puedes cubrir con una cantidad infinita numerable de intervalos y las longitudes de esos intervalos es tan pequeña como quieres, decimos que el conjunto es de medida cero. ¿Ok? A ver. Definición. Sea A subconjunto de R. Decimos que A es de medida, entre paréntesis, de Lebesgue cero. ¿Y qué cosa? Como se parece a la otra definición, aquí que va. Para toda epsilon existe una cubierta, una cubierta infinita numerable de A. Exacto. Existe U. Fíjense, lo voy a anotar así. Es un conjunto I sub I, donde la I corre en N, cubierta. Fíjense que esto no es una sucesión, es un conjunto. ¿Ok? Existe una cubierta infinita numerable entre paréntesis, porque como ya le puse aquí que el índice está en los naturales, ya este conjunto es numerable. O sea, no hace falta hacerlo más explícito, pero lo pongo. Si existe una cubierta infinita numerable de A, tal que la suma desde I igual a 1 hasta infinito de las longitudes de cada intervalo es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo?
En tal caso, mu de A igual a 0 indica que la medida, entre paréntesis, de Lebesgue de A es 0. Y bien, el superteorema, lo voy a escribir con rojo. Teorema. Criterio ¿Qué es eso de o qué dice ahí? Lebesgue. Se pronuncia Lebesgue, es francés. Bueno, ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, pero así, le puedo decir Lebesgue. Criterio de Lebesgue para integral de Riemann. Entre paréntesis, para integral de Riemann. En nuestro curso es el único criterio que vamos a ver. El único criterio de Lebesgue que vamos a ver es este. Entonces, aquí va. O sea, f, una función en AB a R acotada. F es integrable si y solo si el conjunto de discontinuidades de F es de medida 0. Como vean, todo este enredo de teoría para que el superteorema sea un renglón. Digo aquí porque uso letra grande, pero si lo escriben en su libreta no es ni un renglón, ¿verdad? Eso ya quedó indicado por el hecho de que esto es cubierta de A. ¿De acuerdo, Alonso? Como esto es cubierta de A, significa que A está contenido en la unión de estos intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto es una composición de funciones, profe? No, no, no. Esto es un conjunto. Esto es un subconjunto del dominio de F. ¿Qué características? ¿Cuáles son los puntos de este conjunto? Los puntos donde F es discontinuo. Lo pongo aquí. Lambda de F es el conjunto de discontinuidad. Entonces, a esos puntos se les está aplicando la función mu. Así es, de discontinuidades de F. Entonces, ¿qué te dice el criterio de Lebesgue? Que F es integrable si y solo si el conjunto de discontinuidades de la función es de medida 0. ¿Y qué quiere decir que sea de medida 0? Que lo puedes cubrir con una cantidad infinita numerable de intervalos cuyas longitudes sumen poquito. Está loquísimo, ¿no? También lo puede hacer con la finita, ¿no? Como en el caso de que en la función característica de Cantor que Ah, tienes ahí el conjunto de oportunidades es no numerable, pero lo metes como lo estás metiendo en intervalos finitos, y los puedes hacer chicos, pues eso es menor que epsilon, ¿no? Positivo. ajá. En el caso de la otra definición, aquí tienes un conjunto finito de intervalos y por lo tanto esta es una suma finita. Pero en la definición de medida 0, tienes una cubierta infinita, o sea, este conjunto de intervalos es infinito, y esta es una suma infinita, es decir, es una serie, ¿verdad? Profe, ¿pero qué era la mu? ¿Qué representaba la mu de A? Esto, lo que dice aquí, mira, en tal caso mu de A igual a 0 indica que la medida de A es 0. Ah, sí, sí, mu es la medida, ¿verdad? Ajá, ¿sale? Entonces déjenme, les mando foto. Entonces, a ver, notación. Notación.
Si I es un intervalo, entre paréntesis, acotado, la medida de I es la longitud de I. ¿Sale? Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque fíjense que esta definición que acabamos de dar aquí es como la mejor manera, en términos de la integral de Riemann, de medir cuándo un conjunto en la recta, este de aquí, cuando un conjunto en la recta no ocupa longitud en la recta en un sentido que sea mejor para hablar de la integral de Riemann, es este. ¿Ok? Entonces, intuitivamente, ¿qué nos dice? Una función es integrable en AB si, solo si, el conjunto de discontinuidades lo puedes tapizar, lo puedes cubrir con una cantidad infinita de intervalos cuyas longitudes suman algo tan pequeño como quieras. ¿Están de acuerdo que esto es como algo más general? Esta propiedad de ser de medida cero es como la misma lógica que de ser de contenido cero, pero aquí al permitir tapizar con más pedazos de tapiz, entonces esto es como que hay más conjuntos que van a cumplir esto que lo otro. De hecho, uno de los teoremas que vamos a demostrar el sábado es el siguiente. Teorema. Si A en R es de contenido cero, perdón, sí, es de contenido cero, entonces A es de medida cero. ¿Vale? No se vale el regreso. Ejemplo, los racionales en el 0, 1 y todos los racionales. Perdón, sí, todos los racionales. Vamos a demostrar que todos los racionales también son de medida cero, pero no pueden ser de contenido cero. Si estos no los puedes cubrir con una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen poco, pues menos estos, ¿verdad? No se ocupara todos los reales, ¿no? Para cubrir a los racionales. Ajá, sí. ¿Sale? Otro teorema que vamos a ver es que si tienen dos conjuntos en R, A contenido en B y B es de medida cero, entonces ¿qué? La medida de A también es cero, ¿no? Así es. ¿Verdad? El otro teorema que vamos a ver es que si A y B son subconjuntos de R tales que la medida de A es cero y la medida de B también es cero, entonces, ¿qué me pueden decir de la medida de la unión? ¿También va a ser cero? También va a ser cero. Es cero igual. ¿Sale? Más aún, si I es subconjunto de R para toda I natural, o sea, toman una cantidad infinita numerable de conjuntos y la medida de I es cero,
para toda I en N, entonces la medida de la unión de todos, al unir una infinidad de conjuntos de medida cero, también va a ser de medida cero. Y es aquí en donde esta propiedad ser de medida cero se distingue de la de ser de contenido cero. Porque este teorema, los conjuntos de contenido cero también lo van a cumplir. O sea, si tienen dos conjuntos y A está contenido en B y B es de contenido cero, A también va a ser de contenido cero. Ahí no pasa nada. Si toman dos conjuntos de contenido cero, la unión también va a ser de contenido cero. Pero esto ya no lo cumplen los conjuntos de contenido cero. Pero sorprendentemente, para una cantidad infinita numerable de conjuntos de medida cero, la unión de conjuntos de medida cero es de medida cero. Esta propiedad está loquísima. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Sí, el sábado vamos a seguir trabajando estas cosas de medida cero. Para que hay que ver ejemplos, hay que demostrar algunos teoremas para que se familiaricen con este concepto. ¿Sale? Bueno, les voy a recordar que este concepto de medida de un conjunto está fuertemente vinculada con probabilidad. Las funciones de probabilidad son formas de medir conjuntos, de qué tan probable es un evento. Pero están más acostumbrados, por ejemplo, cuando tiran una moneda, ¿cuál es la probabilidad? Pues de que salga águila o sol. Pero eso es cuando los posibles resultados del evento pues es discreto, ¿no? O tienes un resultado u otro. Pero lo que estudian en probabilidad son funciones de probabilidad continuas, ¿verdad? O sea, de dominio continuo e imagen una variable que también es una variable continua. ¿Sale? Entonces, fíjense, ¿qué les dice esto si lo piensan como probabilidad? Les dice que si tienen una infinidad de eventos caracterizados por estos conjuntos, o sea, si que ocurra un cierto evento tiene probabilidad cero y tienes una infinidad de esos, pues la probabilidad de que ocurra cualquiera de esos eventos sigue siendo cero. ¿Sale? A ver, les voy a poner un ejemplo. Déjenme, les mando foto para que se entienda esto que acabo de decir de la probabilidad. A ver. Si ustedes tienen un piso con mosaicos aquí que les forma una cuadrícula, y lanzan una aguja al piso, la lanzan, la aguja es una rayita, ¿cuál es la probabilidad de que la aguja atraviese la cuadrícula? Como que atraviesa, o sea, que rompa el mosaico. No que lo rompa, o sea, que al caer la aguja esté atravesando una división de dos mosaicos. No, no es 1 en 15. Una división.
¿Una división, dijo? Sí, sí, que caiga atravesando una separación del mosaico. Tiene que ver con las áreas, exactamente. ¿Sale? Así es. El área de las separaciones es 0, ¿verdad? Entonces la aguja no puede caer en ninguna de las líneas, ¿o cómo? A ver. Pues Si sí, ¿no? la, Porque si la aguja es muy grande, cambia, ¿no? Se supone que te tomas una agujota así, ¿no? Y la lanzas. Cambia la probabilidad, ¿no? Así la aguja es muy chiquita. Ajá, sí cambia. ¿Sale? Ahora, entonces la aguja son los intervalos. la aguja al caer no tiene por qué tener posición vertical. Puede caer con cualquier ángulo, ¿verdad? Es decir, la aguja, al lanzarla al piso, tiene cierta probabilidad de ocupar un círculo. Bueno, o sea, el círculo de diámetro igual a la aguja, cualquier diámetro de este círculo puede estar ocupado por la aguja al caer. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Entonces, la aguja tiene una cierta probabilidad de ocupar cualquier diámetro en esta área, ¿verdad? Ahora, ¿qué probabilidad hay de que si lanzan en lugar de una aguja un círculo de la misma área, caiga sobre una separación? Pues es diferente esa probabilidad a que la aguja caiga y atraviese una división. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entre más chica sea la longitud de la aguja, más pequeño es el diámetro del círculo. Entre más pequeño, si lanzaran un círculo y quieren medir la probabilidad de que caiga sobre una separación, entre más chiquito sea el área de ese círculo, menos probable va a ser que atraviese el círculo completo a una separación, que caiga sobre una separación. ¿Están de acuerdo? En cambio, si el círculo pues fuera de diámetro más grande que la diagonal del cuadrado, pues ya la probabilidad de que el círculo caiga sobre una separación cuando su diámetro es más grande que la diagonal del cuadrado, pues ya es 100% de probabilidad que cae sobre una separación. ¿Están de acuerdo? Porque es imposible que caiga dentro de un cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, la probabilidad depende del tamaño del círculo y del área que ocupa, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, cuando lanzan la aguja es distinto ver la probabilidad de que un disco caiga sobre una separación a que la aguja lo haga. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la aguja cae en posición vertical en este dibujo, pues la única forma de atravesar las divisiones es que caiga sobre estos segmentos, ¿verdad? Sobre las separaciones horizontales. ¿De acuerdo?
Y entre más pequeña sea la aguja, pues más difícil va a ser que caiga ahí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la aguja caiga exactamente sobre una división sin atravesar? Está re difícil, ¿no? Solo hay dos ángulos posibles y además tiene que caer en ciertos puntos de este segmento del plano. ¿Están de acuerdo? Sí, está difícil. ¿Sale? Entonces se puede argumentar que la probabilidad de que la aguja caiga exactamente sobre una división pues es 0. Y tiene que ver con eso que decían del área. El área que ocupan las divisiones respecto a todo el cuadrado, pues es, o sea, el área es 0, ¿verdad? ¿Sale? Ajá, sí. Bueno, ahora ya puedo llegar a lo que quería. Si la probabilidad de que la aguja caiga sobre una división es 0, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzarla en un piso del doble de área, caiga sobre una división? Bueno, no me quedó del doble de área, quedó más grande, pero incluso en este sigue siendo 0. Entonces, como la probabilidad de que caiga sobre una división aquí es 0 y acá también, la probabilidad de que caiga en una división exactamente en todo esto, pues sigue siendo 0. ¿Están de acuerdo? Sí, no cambia. No cambia. Y lo sorprendente es que si el plano infinito lo separas así en cuadriculado, la probabilidad de que la aguja caiga exactamente sobre una línea, ya sea vertical o horizontal, pues va a ser 0, y justo esa propiedad tiene que ver con esto de aquí. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Interesante? Sí, muy loco. Bueno. Entonces, el sábado, mañana tienen clase de asesoría con Ronaldo para que resuelvan ejercicios de la guía de los que son sin asterisco para que puedan escribir la solución con lujo de detalle, al fin que no son para entregar los que no tienen asterisco, o dudas de los que tienen asterisco, pero bueno, no pueden escribir la solución en clase, obviamente. Les pueden dar pistas, si acaso, o aclarar alguna duda, pero no escribir la solución, ni dar la solución, ¿verdad? Sino que chiste. Y el viernes tienen examen, el examen 2. Entonces el sábado nos vemos para seguir discutiendo el tema extra de la unidad 3, que es todo esto. El teorema importante ya lo di, ya está aquí, pero necesito demostrar algunos teoremas, hacer ejemplos para que se entienda esto y que luego lo podamos utilizar. Por ejemplo, les decía el otro día, con este teorema, demostrar que el producto de funciones integrables es integrable es muy fácil. Ya que lo hagamos van a ver por qué es muy fácil. Sobre todo si comparan esa demostración usando este teorema, ya teniendo la herramienta, que si lo hacen con la definición de Riemann o la de Darboux. O sea, hacerlo así, con la definición, cualquiera de las definiciones, probar que el producto de funciones integrales es integrable, es una lata. Las cuentas son una lata, ¿sale? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con el tema extra? Está muy intimidante, está muy bizarro, está interesante, ¿está bien?
bonito. ¿Cómo? Está bonito. Bueno, ese es el chiste. Intimidante, dice Balam. Que no te intimide, vas a ver que no está tan feo. ¿Sale? Conforme hagamos ejemplos y eso, acuérdense que no, la idea de dar este tema extra no es tanto que, o sea, entender de a primera instancia, estos conceptos de contenido cero, medida cero, cubierta finita, cubierta infinita, todo eso, no lo espero ni mucho menos, ¿sale? Bueno. Lo que quiero es que lo conozcan, que vayan teniendo un primer acercamiento a esta teoría que utiliza cubiertas, por dos razones. Para que se le pueda entender a este teorema y lo podamos aplicar en clase, y si le agarran la onda, ustedes lo pueden aplicar, ¿sale? Pero no es indispensable para su evaluación. Y lo otro es porque esa herramienta de las cubiertas vuelve a salir en un tema de cálculo 3 que les cuesta mucho trabajo. ¿Sale? Entonces, les decía el otro día, otra de las razones por las que doy este tema extra es porque es como un primer acercamiento al uso de las cubiertas como una herramienta en matemáticas, que ahorita en cálculo 2 es solo un tema extra, entonces es opcional que lo aprendan, ¿sale? El problema es que es un tema difícil, que en cálculo 3 se vuelve obligatorio y en cálculo 4 también. Entonces, por eso lo doy, para que tengan un primer acercamiento a este tema de las cubiertas, con la esperanza de que en cálculo 3 les cueste menos trabajo. Y lo otro es para esto, para que podamos entender este teorema y usarlo. Aunque no entendamos mucho de este concepto, aunque no se entienda mucho de este concepto, no importa. Si se le agarra la onda y se puede usar, perfecto. En matemáticas así se hace mucho. ¿Sale? La gente que hace investigación utiliza resultados de otra gente, aunque no entiendan las demostraciones de los resultados ni la teoría a fondo, con saber utilizar la herramienta puedes sacar nuevos resultados. ¿Sale? También en las aplicaciones es muy común. De hecho, la forma en que se enseña matemáticas en ingeniería y en biología y en muchos lados es esa. Algo así como, te voy a enseñar a usar la herramienta aunque no entiendas nada de la teoría. Y el problema es que eso está muy limitado y genera muchos problemas, pero tan sirve esa forma que es la manera en que se enseña el uso de las matemáticas en muchas áreas, ¿verdad? ¿Sale? Bueno. Que les vaya bien. Gracias, hasta luego. Gracias, profe, cuídese. Échenle ganas Hasta a la luego. guía. Échenle ganas a la guía, por favor. Que les vaya bien en el examen. Gracias, profe. Hasta luego. Y nos vemos el sábado en el salón, ¿verdad? ¿Ya les da emoción? Los que no puedan ir, vamos a transmitir desde ahí. ¿Sale? Gracias. Órale. Llevan gorritos de fiesta, ¿no? Para la primera clase presencial de nosotros. A lo mejor, si no acabamos muy cansados, nos vamos a caminar a las islas. Sale, que les vaya bien. Bye.